Hola, ¿qué tal amigos? El Señor Jesús les bendiga grandemente, ricamente. Aquí estoy de nuevo con ustedes en este su canal, Ministerios Edgar Hernández, un canal dedicado a enseñar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, con la manifestación del Espíritu Santo de Dios, en sanidades, milagros, liberación, unción del Espíritu Santo. Porque el Evangelio no solo se oye, también se ve. El Señor Jesús no solo enseñaba, Él enseñaba, predicaba, pero también sanaba, hacía milagros, calmaba las tormentas, multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos. Entonces ese es el propósito, que a través de este canal, de estas enseñanzas y ministraciones, conozcamos a un Cristo vivo, resucitado, poderoso, que conozcamos al mismo Jesucristo del que nos hablan los evangelios, el Señor Jesús, que nos habla su poderosa palabra, que perdona nuestros pecados, que nos da la vida eterna, que cambia vidas, que cambia nuestras vidas, que cambia las circunstancias, que sana a los enfermos, que levanta a los caídos, que liberta a los cautivos. Él es el Señor Jesucristo. Y ese glorioso Señor Jesucristo es para ti. Conócelo. Quiero que lo conozcas a través de este canal. Y Jesús quiere que tú lo conozcas, que conozcas al Cristo de la Biblia, vivo, que hoy habla, hoy toca vidas, hoy sana, hoy libera, hoy hace milagros, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Bueno, el tema que tenemos para esta ocasión es: y todos fueron sanados. Y todos fueron sanados. ¿Sabías que la voluntad de Dios es sanarnos a todos? Que Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió, llevó todos nuestros pecados y llevó todas nuestras enfermedades, y que por sus heridas fuimos. Y esa palabra fuimos no dice algunos, no. Esa palabra fuimos, por sus heridas fuimos nosotros curados, incluye a todos. No dice y fuimos algunos sanos, o fueron algunos sanados, o ciertas enfermedades fueron sanas. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. ¿Cuántas enfermedades llevó Jesús en la cruz? Todas. Virus, bacterias, enfermedades mentales, enfermedades del corazón, de los huesos, de la sangre, de los órganos, del sistema respiratorio, enfermedades raras, enfermedades llamadas huérfanas, enfermedades incurables. La palabra de Dios dice que Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolencias. Esos dolores en las articulaciones, Jesús los llevó en la cruz. Esos dolores de cabeza, esos dolores en las manos, en los pies, esos dolores en la espalda, en las rodillas, en el cuello, todas nuestras dolencias, Jesús las llevó en la cruz del Calvario. Ahí está, la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, así es verdad. No podemos contradecir su palabra, ni cambiar su palabra. Que el hombre quiera hacerlo, que la incredulidad no quiera aceptar ese hecho, que las religiones quieran hacerlo, que algunas misiones legalistas
quieran aferrarse más a sus dogmas que a la palabra de Dios, es otra cosa. Pero la palabra de Dios es clara. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ese fuimos nos incluye a todos, así como Jesús llevó todos nuestros pecados, para que todos podamos ser salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese todo incluye a todo pecador. Todo pecador puede recibir el perdón y la salvación en Cristo Jesús. Igual todo enfermo puede recibir la sanidad en Cristo Jesús. Y quiero dejarles en esta enseñanza el fundamento bíblico, las verdades de la palabra de Dios, porque Dios hace lo que Él dice en su palabra, porque Dios respalda y Dios cumple lo que Él prometió en su palabra, porque nosotros podemos creer lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios lo dijo en su palabra, Dios lo hace, Dios lo cumple. Así es. La palabra de Dios no tiene discusión. Entonces quiero enseñarle con la ayuda de mi amigo el Espíritu Santo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a y todos fueron sanados, para que usted sea sano y sea libre, para que su fe en Cristo y en su palabra crezca, para que usted también ore en el nombre de Jesús por otras personas que están enfermas y sean sanas también. Primero, entonces, puede tomar su Biblia y puede ir conmigo al Salmo 103. Salmo 103, un salmo hermoso, precioso, de gratitud, de alabanza. Pero leamos el versículo 2 en adelante. El versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y Él es el que sana todas tus dolencias. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos pecados nos perdona nuestro amado Dios? Todos, cuando sinceramente nos arrepentimos y le pedimos perdón. ¿Cuántas dolencias nos sana Dios? Todas. Él es el que sana todas tus dolencias. Quizás alguien piense: yo no creo que Dios quiera sanarme de esta dolencia yo la tengo hace 20 años. No interesa hace cuánto la tengas, el tiempo para Dios no es una limitación. Nada es imposible para Dios. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Ahora el Salmo 105. Salmo 105, versículo 37, habla del Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto después de celebrar la Pascua por mano de Moisés. Mire lo que sucedió cuando Dios los sacó. El versículo 37 dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Según las estadísticas, Dios saca de la esclavitud de Egipto aproximadamente 3 millones de personas, entre hombres, ancianos, mujeres, niños y un gran número de extranjeros que se les unieron. Ahora imagínense, 3 millones de personas aproximadamente, y ni uno estaba enfermo. Ahí la palabra lo dice: no hubo en sus tribus enfermo. Eso es un milagro. Yo he estado predicando en iglesias de 100 personas, y cuando pregunto cuántos necesitan sanidad, como 30 levantan la mano. Imagínense, en un grupo de 200 personas, uno encuentra 30, 40, hasta 50 personas con enfermedades y dolencias. Y aquí una multitud como de 3 millones de personas, y ni uno enfermo. Ni uno.
Eso lo hace Dios, eso lo hace el Padre Celestial, eso es un milagro. Todos fueron sanados. Ahora tengamos en cuenta que eran personas que estaban esclavas, mal alimentadas, trabajando bajo condiciones infrahumanas, golpeadas, maltratadas, sin descanso. Por lógica, miles y miles de ellos tendrían que estar enfermos. Pero cuando ellos comen la Pascua, que aparece en Éxodo capítulo 12, cuando comen el Cordero Pascual, símbolo del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Sanador, ahí sucede el milagro y ahí todos quedan sanos. Y por eso dice, no hubo en sus tribus enfermo, todos estaban sanos. Ese es nuestro Dios. Entonces, no me diga que la voluntad de Dios no es sanar. Cuando la palabra de Dios dice que Él sana todas nuestras dolencias, cuando la palabra de Dios me muestra que Él sanó a todos los del pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, cuando la palabra de Dios me dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolencias, no me diga que la voluntad de Dios no es sanar. Eso es lo que enseña la religión, la gente incrédula que no conoce a Dios ni su palabra. La voluntad de Dios es sanarnos a todos y aquí lo estamos viendo en su palabra. Ahora quiero que vayamos, por favor, al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, si tiene su Biblia, ábrala por favor conmigo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Aquí el Evangelio de San Mateo, bueno, y todos los evangelios nos hablan de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro único Señor y Salvador. Entonces, vamos a mirar en los evangelios qué hizo Jesús. Bueno, ya sabemos que el Señor Jesús enseñó el reino de Dios, predicó las buenas noticias del cielo que son el evangelio. Ya sabemos que Jesús resucitó a los muertos, hizo milagros y Jesús no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo. Él lo que hizo aquí en la Biblia lo sigue haciendo hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos es volver a creer en Jesús, debemos es volver a creer en la palabra de Dios, volver a creer de corazón en Cristo y en su palabra. Sabe, nos hemos llenado de doctrinas de hombres, nos hemos llenado de mentiras que las religiones y muchas iglesias nos han enseñado, pero cuando leemos la palabra de Dios, la leemos con nuestro corazón abierto, encontramos la verdad de Dios, la voz de Dios, los tesoros de Dios. Y hoy estamos mirando en el tema en el que estamos meditando, estamos aprendiendo que Dios los sanó a todos y que Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y que Jehová perdona todas nuestras iniquidades y nos sana todas nuestras dolencias. Ahora aquí en el Nuevo Testamento vamos a aprender que Jesús los sanó a todos, de todas sus dolencias. ¿Te dirá de verdad? Sí, aquí está la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Evangelios son buenas noticias. Mire, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así comenzó el Señor Jesús su ministerio. ¿Cuántas enfermedades sanaba el Señor? Todas. ¿Cuántas dolencias sanaba el Señor? Todas. ¿De dónde inventa usted eso, pastor? No lo invento. La palabra de Dios nos lo enseña. Ahí está, versículo 23. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y qué bueno que la palabra de Dios aclara
toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios es precisa, es exacta, para que no nos quede dudas, ¿verdad? Entonces quizás alguien dirá, yo tengo SIDA, ¿será la voluntad de Dios sanarme de SIDA? Sí, sí es la voluntad de Dios sanar el SIDA. Él vino a sanar toda enfermedad. Alguien dirá, pastor, a mí siempre me ha dolido el estómago, me ha dolido el colon, ¿será la voluntad de Dios sanarme de esas dolencias? Sí, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Yo estuve predicando en una iglesia donde se me acercó una hermana ya adulta, mayor. Me dijo, pastor, tengo un espolón aquí en la planta del pie que me duele muchísimo y lo tengo hace tiempos. Oré por esa hermana y el Señor le quitó el espolón, desapareció el espolón. La hermanita siguió viniendo a la campaña contenta, feliz, sin ese dolor. Oh, yo podría contarle de muchos milagros, de muchas sanidades que el Señor Jesús ha hecho y que ha hecho en las reuniones que hemos tenido, en la iglesia que he pastoreado, en las campañas que he tenido. Han sido cientos y cientos los milagros de sanidad y las dolencias que el Señor Jesús ha quitado, porque Jesús es verdad y su palabra es verdad. Sigamos leyendo. Mira, versículo 24, dice la palabra de Dios: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos. ¿Cuántos? Todos. Mire, la palabra de Dios siempre es incluyente. La palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le trajeron todos los enfermos, y sanaba toda enfermedad, y sanaba toda dolencia. Dios es incluyente. Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios nos lo enseña, que el Padre Celestial no hace acepción de personas. Él nos ama a todos. Jesús murió para salvarnos a todos. Él perdona a todo el que se arrepienta, y Él los sanó a todos. Y Jesús sigue sanando a todos, sigue liberando a todos y sigue salvando a todos los que crean en Él. Amén. Miren, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, toda esa cantidad de enfermos que le trajeron, epilépticos, atormentados, endemoniados, paralíticos, ¿qué hizo el Señor? Los sanó. Ese es Jesús. Ese es el Jesús en el que usted y yo creemos y adoramos. Pero sigamos. Quizás alguien diga, no, pero eso solo está en ese versículo. Bueno, vamos más adelante. Ahí mismo en San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas. Si nota que siempre aparece la palabra todos, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si tiene ahí su Biblia, subrayelo y empecemos a creer lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que hay muchos predicadores en lugares, en iglesias y por YouTube, y unos enseñan una cosa y otros hasta enseñan que Dios ya no sana, que Dios ya no hace milagros. Mentira. Otros hasta enseñan que Dios no quiere sanar a todos, que la voluntad de Dios es tener a algunos enfermos. Mentira. ¿Dónde aparece eso en la palabra de Dios? No aparece. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él llevó todas nuestras enfermedades y Él los sanó a todos.
Los sanó a todos. Subrayes este versículo. Y vamos a mirar otras citas bíblicas, porque está a lo largo de los evangelios y del Nuevo Testamento. Entonces, ahora pasemos por favor al Evangelio de San Marcos. Al Evangelio de San Marcos. Capítulo 6, por favor. Subraye estas citas. Léalas continuamente. Léalas en oración y verá cómo su fe va a crecer y va a ser sano de toda enfermedad y de toda dolencia. Y usted se va a convertir en un hombre, en una mujer que le lleve la sanidad a otros, porque su fe va a crecer escuchando estas escrituras, leyéndolas, creyéndolas en su corazón. Su fe va a crecer y en el nombre de Jesús usted podrá tener un ministerio de sanidades y de milagros. Esa es la voluntad del Señor. Mira, Marcos capítulo 6, versículo 55. Dice la palabra de Dios: y recorriendo toda la tierra. Dios es inclusivo. Él no hace acepción de personas ni de lugares. O sea, esto también, ¿qué quiere decir? Que no es que Dios escucha a los de esta ciudad y a los de esta otra. No, Dios no es así. O que Dios escucha a los de esta denominación y a los de esta otra. No, Dios no es así. Dios nos ama a todos, nos escucha a todos. El poder de Dios es para todo pueblo, para toda tribu, para toda lengua, para toda nación. El poder salvador, el poder sanador, el poder liberador de Dios es para todo ser humano, para toda cultura, para toda nación. Por eso la Biblia dice: recorría Jesús todas las aldeas, todos los pueblos, todas las ciudades, toda la tierra, predicando, enseñando el Evangelio y sanando a todos. Quitemos las barreras, quitémoslas. La salvación, la palabra de Dios, el poder de Dios es para todos. El único requisito es creer de corazón en Jesús y en lo que su palabra dice. Mira, recorriendo Jesús toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que Jesús estaba. ¿Cómo los traían? En camillas. O sea, personas graves, paralíticas, moribundas. Versículo 56. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera. Mira la fe de las personas. Ellos le rogaban a Jesús que aunque sea los dejaran tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Tremendo. Mira lo que hace la fe en Cristo. El Señor Jesús ni siquiera necesitaba orar por ellos, ni siquiera necesitaba tocarlos. Como tú creas, así será. Conforme a tu fe, así será hecho. Hay gente que dice: no, es que si a mí no me tocan, yo no creo que recibo. Y toca tocarlos. Y si no, no reciben. Pero hay otros que tienen una fe más avanzada, como la del centurión: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra, di, y mi criado sanará. Amén. Estas personas tenían una fe mayor, más alta, más elevada. Ellos no necesitaban que Jesús los tocara. Ellos no necesitaban que Jesús orara por ellos. Ellos decían: Señor, solo déjanos tocarte. Solo déjanos tocarte, aunque sea el borde de tu vestido. Porque, Señor, sabemos, aquí en nuestro corazón creemos que si solo tocamos, aunque sea el borde de tu vestido, seremos sanos. Y llegaban a donde Jesús y lo tocaban su ropa. ¿Y cuántos eran sanos? Todos los que lo tocaban eran sanos. Que vuelva la fe, que vuelva esa fe bíblica, que vuelva a renacer el don de la fe,
que vuelvan a levantarse en esos hombres y mujeres que creen en cosas sobrenaturales, que creen en el poder de Dios, que creen en Jesucristo, que creen en milagros y maravillas, que vuelvan a levantarse en esos hombres y esas mujeres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que creen cosas inusuales pero bíblicas, que creen cosas sobrenaturales basadas en la palabra de Dios y en el poder ilimitado de Jesucristo. Y que usted sea uno de ellos, que usted que me ve sea uno de esos hombres y mujeres de fe que se levantan en este tiempo y creen en Jesucristo, y creen en milagros, y creen en maravillas, y creen en el poder de Dios, y lo reciben, lo viven y lo llevas a otras personas. Lo llevas a otras personas. Vamos rápidamente. Le quiero dejar otra cita bíblica. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. Otra vez, y sanaba a todos. No me digan que no es bíblico, no me digan que no es la voluntad de Dios sanar a todos. Aparece en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, aparece en los Salmos que Dios los sanó a todos, que Dios sana todas nuestras dolencias. Esa es la voluntad de Dios, sanarnos a todos de todas nuestras dolencias, porque está en la palabra de Dios, porque Jesús para eso murió. Tremendo, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús muere en la cruz, allí en Jerusalén, es herido, derrama su sangre, traspasado por la lanza, lleva nuestros pecados, destruye el poder del diablo allí en la cruz, lleva todas nuestras enfermedades y dolencias, como dice la palabra del Señor, y Jesús resucita. Y Jesús resucita. Y ahora el Señor Jesús envía a sus 12 a predicar. Bueno, en el aposento alto habían como 120, pero Jesús los envía a predicar. Vamos a concentrarnos por un momentico en los apóstoles. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Claro, los apóstoles predicaban a Cristo, predicaban el evangelio de la salvación, el evangelio del reino de Dios que nos lleva a la vida eterna. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto al ministerio de sanidad y milagros de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Versículo 15, mire, tanto era la fe de los que creían en el Señor. Mire, versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿A cuántos sanó Jesús en los evangelios? A todos. En muchas ocasiones. ¿A cuántos sanó aquí? ¿A cuántos sanaron los apóstoles? A todos. Dice aquí, márquelo en su Biblia, y todos eran sanados. ¿Sabe? Es triste encontrar cristianos que llevan años sufriendo una enfermedad o atados por un espíritu de enfermedad, porque hay espíritus de enfermedad.
aunque no todas las enfermedades son un espíritu. Pero es triste encontrar cristianos por años atados a la enfermedad, atados por un espíritu de enfermedad o atados por los demonios, cuando Jesucristo los sanó a todos. Cuando la palabra de Dios dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Cuando Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en su cuerpo en la cruz del Calvario. Cuando encontramos en los evangelios que Jesús los sanó a todos, y Jesús entrega su ministerio a los apóstoles. Ahora los apóstoles están desarrollando el ministerio del Señor Jesús, y lo mismo, todos eran sanados. Traían a Jerusalén todos los endemoniados y eran libres en lechos, en camillas, los traían. Y la fe de esta gente era tal que ni siquiera tenía Pedro que orar por ellos, ni siquiera le decían a Pedro: ore por nosotros, Pedro, sino colocaban los enfermos en filas, tendidos en las calles, porque ellos tenían la fe. Ahí viene Pedro, el hombre de Dios, el ungido de Dios, y ellos tenían esa fe que cuando Pedro pasara serían sanos, serían libres, y así sucedía como ellos creían. Cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro tocaba a los endemoniados y los demonios huían. Las personas eran libres, los enfermos eran sanos. Necesitamos volver a los días de los evangelios, necesitamos volver a los días de Hechos de los Apóstoles, necesitamos volver al poder del Espíritu Santo, necesitamos volver al poder de la palabra de Dios, porque Jesucristo no ha cambiado. Lo sobrenatural de Dios tiene que volver a nuestras vidas y a nuestras iglesias. Hoy hay iglesias que es un milagro que ocurra un milagro. Los milagros, lo sobrenatural debe ser lo normal en las iglesias, porque Cristo es sobrenatural, el Espíritu Santo es sobrenatural, el Evangelio es poder de Dios y es sobrenatural. Los apóstoles vivieron en lo milagroso, en el poder de Dios, en la comunión del Espíritu Santo, en lo sobrenatural. Sí, ellos sufrieron, es cierto, sí, les dieron piedra, les dieron palo, eso es cierto, y yo no estoy hablando que no hay que sufrir. Si nos dan palo y piedra por el Evangelio, amén, no interesa. Pero que los endemoniados sean libres, que los muertos resuciten, que los enfermos se sanen, que los pecadores se conviertan a Dios, que hayan señales, prodigios y maravillas, así nos persigan, así nos difamen, así nos den palo, pero que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Así debe ser. Y ya para ir terminando, quiero llevarle al libro de... estamos en Hechos. Quiero llevarle a dos citas bíblicas más. Ahí mismo en Hechos, capítulo 10, versículo 38, un versículo muy conocido. Hechos 10, 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Otra vez, ¿y sanando a cuántos? A todos los oprimidos por el diablo. ¿A cuántos sanó Jesús? A todos los oprimidos por el diablo. Ahora es curioso que dice sanando a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir que las enfermedades son opresiones que el diablo usa contra las personas y a veces contra los cristianos. Pero Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo, y Jesús sigue sanando a todos en este tiempo. Jesús sigue sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Y Hechos capítulo 20 para terminar. Y vamos a orar. Los enfermos, por favor, prepárense. Hechos capítulo 28. Prepárense los enfermos. El poder de Dios les va a tocar. Comparta este video con un amigo, un familiar que necesite ser sano.
que necesite que la fe le crezca en la palabra de Dios y en Jesucristo. Mira, Hechos 28 habla de cuando Pablo y todos los hombres que iban con él naufragan y llegan a una isla llamada Malta. Llegan a esta isla llamada Malta, allí encuentran refugio y dice en el versículo 7, Hechos 28, 7, que en aquellos lugares, o sea, en esta isla de Malta, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien los recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Y dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. O sea, el padre de este hombre Publio estaba grave. Cuando dice que estaba en cama, era postrado en una cama. La enfermedad lo tenía postrado en cama, grave, enfermo. Sigamos leyendo. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo no se puso a pensar, ¿será la voluntad de Dios sanar a este hombre? Pero es que este hombre no es judío, no es cristiano, es un pagano, es un gentil. No, quitémonos esas barreras mentales, doctrinales, quitémonos esas barreras de hombres. ¿Qué es la voluntad de Dios sanar? ¿Qué no es la voluntad de Dios sanar? Quitémonos eso. Es la voluntad de Dios salvar, sanar y liberar. Él nos lo revela en su palabra y Cristo murió por eso. Entonces Pablo entra y este hombre está enfermo en cama. Pablo ora por él. ¿Y qué dice la Biblia? Lo sanó. Lo sanó. O sea, como si eso fuera algo normal, algo lógico, algo que tenía que pasar. Oró por el enfermo. ¿Y qué tiene que pasar cuando se ora por el enfermo? Que se sane. Y sigamos leyendo. Mira, versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanos. Amén. Corrió la noticia. Todos los enfermos que estaban en la isla comenzaron a venir a Pablo. ¿Y eran qué? Sanos. O sea, se podría decir, y todos los enfermos que estaban en esta isla fueron sanos cuando Pablo oró por ellos en el nombre de Jesucristo. Oh amigo, espero que esta palabra haya traído una transformación en su corazón, en su entendimiento, en su interior, que renazca una fe nueva y viva en Jesucristo y en su palabra. Y vamos, en el nombre de Jesucristo, vamos a llevar la salvación a todos. Vamos a llevarle liberación a todos los que el diablo tiene cautivos. Vamos a llevarle la consolación de Dios a todos los que están afligidos. Y vamos a llevarle la sanidad a todos en el nombre de Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios nos revela en su palabra. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que los apóstoles hicieron. Eso es lo que debemos seguir haciendo hoy. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar. Si usted está enfermo, solo crea en Jesús y en su palabra. Dios te ama y Dios quiere sanarte. Si puedes, coloca la mano ahí en la pantalla donde me ves. O si no, coloca la mano ahí en tu cuerpo donde estás enfermo. Y en el nombre de Jesús solo cree y recibe esta oración. En el nombre poderoso de Jesucristo, ahora tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo de enfermedad y de muerte que está ahí en las vidas. En el nombre de Jesús, tu espíritu de enfermedad, te reprendo y te mando salir fuera ahora de esas vidas. Fuera espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, sal de ese cuerpo ahora. Sal de esas vidas ahora. Fuera de esa casa. Fuera de esa familia ahora. Fuera todo espíritu inmundo de enfermedad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Tú que me ves, sé libre.
sé libre ahora. En el nombre de Jesús, sé sano ahora. Por las llagas de Cristo fuiste curado. Por las llagas de Jesús ya fuiste curado. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. Recibe ese milagro que Jesús compró para ti en la cruz del Calvario. Recibe ahora el poder de Dios. Recibe ahora el poder de la resurrección. Recibe el poder sanador de Dios. Y sean sanos en el nombre de Jesucristo. Ato el espíritu de muerte. En el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te mando, sal fuera de esa vida ahora. Fuera espíritu de muerte, fuera espíritu de cáncer, fuera sida, fuera tuberculosis, fuera enfermedades incurables, fuera enfermedades terminales, fuera espíritu de muerte, fuera de esos riñones, fuera de los huesos, fuera del corazón, fuera espíritu de muerte, fuera ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la palabra de Dios, recibe ahora el soplo de vida. Recibe ahora el soplo de vida. Recibe ahora el soplo del Espíritu de Dios sobre tu cuerpo y quedas libre y quedas sano. Quedas sano en el nombre de Jesucristo, por la sangre preciosa de Jesús. Dele gracias al Señor Jesús. Dele gracias al Señor Jesús. Alabe al Señor Jesús. Estás sano, estás libre. Decláralo en el nombre de Jesucristo. El poder de Dios sigue fluyendo sobre ti. Dale gracias al Señor Jesús. Toda la gloria y la alabanza a Él, al Rey de Reyes. Levántese, tóquese, levántese de esa cama, camine, haga lo que no podía hacer. Vamos, levántese y haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, recuerde, si este video le ha sido de bendición, suscríbase aquí en nuestro canal y compártalo. Dale me gusta, dale like y compártalo. Y seguiremos con más enseñanzas y ministraciones sobre estos temas. Hasta la próxima.